El 15 de diciembre del año 37 de nuestra era, en la villa imperial de la ciudad costera de Ancio, nació un niño al que sus padres llamaron Lucio Domicio Aenobarbo. Era un parto difícil, de los que los médicos de la antigüedad llamaban de nalgas, y la madre que lo trajo al mundo lo hizo con el esfuerzo de quien no sabe con certeza si sobrevivirá al proceso. El filósofo Plinio el Viejo anotó que el único hombre nacido de esa misma manera que había llegado a hacer algo grande con su vida había sido Marco Agripa, el general más cercano a Augusto, y que la historia de todos los demás nacidos así era una historia de desgracias. Cuando el niño finalmente llegó al mundo, se dice que antes de tocar el suelo por primera vez fue tocado por los rayos del sol, un presagio que los presentes interpretaron como favorable. Sin embargo, los astrólogos que consultaron su horóscopo llegaron a una conclusión que su madre escuchó sin inmutarse, que aquel niño gobernaría, pero que mataría a su madre para hacerlo. Ella respondió con una frase que el tiempo convertiría en una de las más escalofriantes de toda la historia romana, que lo matara, con tal de que reinara. Esa mujer era Agripina la menor, y entender quién era ella es entender por qué el niño que acababa de nacer llegaría a ser lo que fue. Agripina no era simplemente una noble romana de buena familia. Era hija del general germánico, el hombre más querido de su generación, y nieta bisnieta directa del primer emperador Augusto, lo que significaba que llevaba en su sangre la herencia más poderosa y más peligrosa que el mundo romano podía ofrecer. Había nacido en el año 15 de nuestra era en los asentamientos del Rin, durante una de las campañas germánicas de su padre, y había pasado su infancia siendo arrastrada de campamento en campamento con la misma energía que definiría toda su vida adulta. Era una mujer que conocía el poder desde adentro, que lo había visto funcionar y destruir desde que tenía memoria, y que había sobrevivido a la destrucción sistemática de casi toda su familia inmediata con una determinación que sus contemporáneos encontraban perturbadora en una mujer y que la historia posterior ha tardado siglos en reconocer como lo que era, una inteligencia política de primer orden operando dentro de un sistema que hacía todo lo posible por negarle existencia. El padre del niño era Gneo Domicio Aenobarbo, miembro de una de las familias más antiguas de Roma, cuyo nombre, que significaba algo parecido a barba de bronce, llevaban los hombres de su clan como una marca de identidad que mezclaba el orgullo aristocrático con una reputación de carácter difícil que las fuentes antiguas describen con la consistencia de quienes han observado el patrón durante suficientes generaciones. Gneo Domicio había sido cónsul en el año 32 de nuestra era y había tenido la clase de carrera que en Roma se construía tanto con los méritos propios como con los vínculos familiares correctos. Era también, según las mismas fuentes que registran su existencia, un hombre de carácter brutal incluso para los estándares de su tiempo y su clase, lo que en el mundo romano no era una acusación menor. Cuando nació su hijo, se cuenta que sus amigos le felicitaron por el nacimiento con el entusiasmo que la ocasión requería, y que él respondió que de él y de Agripina no podían hacer nada que no fuera un horror y una desgracia pública. Era el tipo de comentario que podía interpretarse como humor negro aristocrático o como una honestidad sin filtros sobre lo que ese hombre pensaba de sí mismo y de la mujer con quien había tenido un hijo. La historia no ha resuelto todavía cuál de las dos interpretaciones es la correcta. El niño tendría apenas 2 años cuando su mundo se rompió por primera vez. En el año 39 de nuestra era, su madre fue implicada en una conspiración contra su hermano, el emperador Calígula, y enviada al exilio en la isla de Ponza, en el Mediterráneo, el mismo lugar donde su propio hermano mayor había sufrido su destierro años antes. La pequeña Lucio se quedó primero con su padre, pero Gneo Domicio llevaba tiempo enfermo de hidropesía, esa acumulación de líquido que en el mundo antiguo era tanto un diagnóstico como una condena, y murió en enero del año 41 de nuestra era cuando el niño tenía apenas 3 años. Lo que siguió fue la clase de infancia que define a los seres humanos con una profundidad que ninguna educación posterior puede borrar completamente. Lucio fue enviado a vivir con su tía Domicia Lépida, que lo quería con el afecto genuino que los niños despiertan en quienes los cuidan cuando nadie más puede hacerlo, pero que no podía darle lo que Calígula había decidido quitarle, porque el emperador había confiscado los bienes de Agripina cuando la desterró y luego, cuando murió el padre, también se había apropiado de la herencia que correspondía al niño. El hijo del cónsul, el bisnieto de Augusto, vivía con una tía que lo amaba pero sin recursos, en una austeridad que las fuentes describen como espartana y que en boca de las fuentes romanas era una manera de decir que el niño conoció la privación real en los años en que los seres humanos la registran con mayor intensidad. Entonces, el 24 de enero del año 41 de nuestra era, Calígula fue asesinado. Claudio se convirtió en emperador al día siguiente, y una de sus primeras decisiones fue revocar los destierros que su predecesor había impuesto.
Agripina volvió del exilio, recuperó sus propiedades, y fue directamente a buscar a su hijo. El reencuentro entre la madre y el niño de 3 años que había perdido en los años más vulnerables de su infancia es uno de esos momentos que las fuentes antiguas no registran con el detalle que quisiéramos, quizás porque quienes escribían historia en Roma no consideraban que los sentimientos de una madre y su hijo fueran materia de la crónica del poder. Pero lo que sí sabemos es que desde ese momento Agripina tomó el control de la educación de su hijo con una intensidad que revelaba que para ella ese niño no era simplemente su hijo sino el instrumento de un plan que llevaba años madurando en su mente durante los años de exilio y silencio. Instaló a su lado tutores cuidadosamente elegidos, entre ellos al filósofo Séneca, que había sido llamado de regreso del destierro al que Claudio lo había enviado años antes bajo cargos que las fuentes antiguas presentan como probablemente fabricados. Séneca era en ese momento el pensador más brillante de su generación en Roma, un hombre cuya mente combinaba la precisión del filósofo estoico con la habilidad del retórico que sabe exactamente qué palabras producen qué efectos en qué audiencias, y Agripina lo quería cerca de su hijo no solo para formarlo intelectualmente sino para darle la habilidad de comunicar y persuadir que el poder imperial requería tanto como la fuerza militar. El niño que comenzaba a crecer bajo esa tutela era inteligente, receptivo y tenía una inclinación natural hacia las artes, la música y la poesía que Séneca cultivó con la atención de quien sabe que esas inclinaciones pueden ser tanto un tesoro como una vulnerabilidad dependiendo de cómo el mundo que las rodea decida interpretarlas. Pero Agripina no se limitó a construir el futuro de su hijo desde la distancia segura de la maternidad aristocrática. Mientras Lucio estudiaba con Séneca, ella trabajaba en el tablero político romano con una precisión que sus contemporáneos admiraban y temían en igual medida. Enviudó por segunda vez en el año 47 de nuestra era, cuando murió su segundo marido Pasieno Crispo, dejándole una fortuna considerable que algunas fuentes antiguas atribuyen a que ella lo había ayudado a morir, acusación que no puede probarse pero que tampoco puede descartarse con la comodidad que quisiéramos. Con esos recursos y con el nombre de Germánico respaldando cada movimiento que hacía, Agripina comenzó a posicionarse en el entorno inmediato del emperador Claudio con una habilidad que el hombre que ocupaba el trono, que era mucho más inteligente de lo que su imagen pública sugería pero que también tenía los puntos ciegos que todos los seres humanos tienen, no supo reconocer a tiempo. Si estás disfrutando este vídeo, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva. La esposa de Claudio en aquel momento era Mesalina, una mujer cuya reputación ha llegado hasta nosotros cargada de las exageraciones que el mundo romano reservaba para las mujeres que actuaban con la misma autonomía que se celebraba en los hombres. Lo que sí es cierto es que Mesalina había identificado a Agripina y a su hijo como una amenaza potencial para la posición de su propio hijo británico en la línea de sucesión, y que según las fuentes antiguas llegó a enviar asesinos para matar al pequeño Lucio, que escapó porque la serpiente que dormía cerca de su cama los espantó. Si la historia es literal o simbólica, si la serpiente era real o una metáfora que el tiempo convirtió en anécdota, es algo que no puede saberse con certeza. Lo que sí puede saberse es que la familia de aquel niño producía el tipo de historias que solo produce la gente que vive en el centro del poder más peligroso del mundo conocido. En el año 48 de nuestra era, Mesalina murió. Las circunstancias exactas de su caída son una de esas historias en que la política imperial romana alcanza una densidad dramática que ningún escritor de ficciones habría podido inventar con esa economía de medios. Fue ejecutada después de que su supuesto matrimonio bigámico con el cónsul designado Gayo Silio se convirtió en un hecho imposible de ignorar para un Claudio que hasta ese momento había preferido no ver lo que tenía delante. Con Mesalina muerta, la pregunta de quién sería la siguiente esposa del emperador se convirtió en el asunto político más urgente de Roma, y Agripina respondió a esa pregunta con la misma decisión que había respondido a todos los demás asuntos urgentes de su vida. Los libertos de Claudio la propusieron. Vitelio, el viejo aliado del emperador, convenció al Senado de que los matrimonios entre tío y sobrina debían ser considerados legales aunque hasta entonces la tradición romana los considerara incestuosos, y en los primeros días de enero del año 49 de nuestra era, Agripina se casó con el emperador de Roma. Lucio tenía 11 años y su madre acababa de convertirse en la mujer más poderosa del imperio. Lo que siguió fue la ejecución de un plan que Agripina había estado diseñando durante años y que ahora, con el acceso directo al poder que su matrimonio le daba, podía implementar con una velocidad que revelaba cuánto tiempo había estado esperando este momento. En el año 50 de nuestra era, Claudio adoptó formalmente a Lucio, que pasó a llamarse Nerón Claudio César Augusto Germánico y que con esa adopción adelantó en la línea de sucesión a Británico,
el hijo biológico del emperador que hasta ese momento había sido el heredero natural. Al año siguiente, con apenas 13 años, Nerón recibió la toga viril, el símbolo de la entrada en la vida adulta en la tradición romana, y junto con ella el título de príncipe de la juventud, el nombramiento como cónsul para el año 56, y el imperium proconsular fuera de la ciudad. Era una acumulación de honores sobre los hombros de un adolescente que habría resultado aplastante para cualquier joven que no hubiera sido preparado desde la infancia para exactamente ese peso. Al mismo tiempo que elevaba a su hijo, Agripina trabajaba con igual determinación para aislar a Británico. Fue reemplazando uno a los tutores, confidentes y simpatizantes que rodeaban al joven, privándolo de los apoyos que podrían haber convertido su proximidad al trono en algo más que una posibilidad teórica. Convenció a Claudio de que el cargo de prefecto del pretorio, que hasta entonces había sido ocupado por dos hombres que se equilibraban mutuamente, fuera reducido a uno solo, y ese único prefecto fue Afranio Burro, un hombre cuya lealtad en aquel momento estaba con ella. Era el tipo de maniobra que en el tablero del poder romano marcaba la diferencia entre tener influencia y tener control, y Agripina la ejecutó con la precisión de quien lleva toda la vida observando cómo se hace y esperando el momento de hacerla. Nerón hizo sus primeras apariciones públicas en el Senado con la soltura de quien ha sido preparado para ese escenario desde antes de poder entenderlo completamente. Habló en griego y en latín ante el Senado y ante Claudio en nombre de ciudades y provincias que necesitaban ayuda para recuperarse de desastres naturales, intercedió por la libertad de Rodas que Claudio había suprimido años antes, y cuando el emperador se ausentó de Roma para asistir al festival latino fue nombrado prefecto de la ciudad, el cargo más alto que podía ejercerse dentro de los muros de Roma. Era la preparación meticulosa de alguien que iba a gobernar el mundo, ejecutada por una madre que no dejaba nada al azar. En el año 53 de nuestra era, Nerón se casó con Claudia Octavia, la hija de Claudio, completando el plan de Agripina con el paso que convertía los lazos de adopción en lazos matrimoniales y hacía de Nerón no solo el hijo adoptivo del emperador sino también su yerno. Para que el matrimonio pudiera realizarse sin infringir las leyes que prohibían las uniones entre hermanos adoptivos, fue necesario que Claudia Octavia fuera adoptada formalmente por otra familia, un procedimiento que revelaba con qué clase de malabarismos legales operaba el sistema cuando la conveniencia política lo requería. Las formalidades se completaron, la boda se celebró, y Agripina llegó al año 54 de nuestra era habiendo colocado a su hijo en exactamente la posición que había planeado desde el día en que volvió del exilio para buscarlo. Lo que ocurrió en octubre de ese año fue anunciado oficialmente como la muerte natural de Claudio, aunque las fuentes antiguas insinúan con una persistencia que no puede ignorarse que la naturalidad de esa muerte tenía la clase de ayuda que se presta con setas venenosas y con la determinación de quien sabe que el momento de actuar ha llegado y que esperar más solo añade riesgo sin añadir ventaja. Claudio tenía 63 años y llevaba tiempo con una salud deteriorada, lo que hacía que su muerte en cualquier momento fuera plausible y que la acusación de envenenamiento fuera imposible de probar con certeza. Lo que sí puede decirse con certeza es que cuando llegó la noticia de su muerte, todo estaba preparado con una precisión que sugería que quienes organizaron lo que siguió lo habían estado ensayando en su mente durante mucho tiempo. El prefecto Burro salió del palacio esa misma mañana para preparar a la guardia. Nerón, que tenía 16 años, fue escoltado hasta el campamento pretoriano, donde pronunció un discurso escrito por Séneca y fue aclamado emperador. Prometió a cada hombre de la guardia el mismo donativo que Claudio había prometido en el día de su propia accesión, y fue llevado ante el Senado, que le otorgó los poderes del principado con la velocidad que la situación requería. El niño que había nacido en Ancio en el año 37, que había perdido a su padre antes de poder recordarlo, que había vivido con una tía en la austeridad que Calígula había impuesto sobre su familia, se convirtió en el amo del imperio más grande del mundo conocido. Los primeros años del reinado de Nerón fueron los años que los historiadores antiguos llamaron el quinquenio feliz, los 5 años buenos, y ese nombre no era una exageración condescendiente sino el reconocimiento honesto de que algo funcionó durante ese periodo con una eficacia que el tiempo posterior haría difícil de recordar sin el filtro de lo que vino después. El joven de 16 años que llegó al poder en octubre del año 54 de nuestra era gobernó en aquellos primeros años con una generosidad y una apertura hacia el Senado que sus predecesores más recientes no habían mostrado, y que el pueblo de Roma recibió con el entusiasmo de quien lleva tiempo esperando que el sistema que lo gobierna recuerde que él existe. Su primer discurso ante el Senado, escrito por Séneca con la habilidad retórica que lo definía, marcó el tono que Nerón quería establecer desde el principio. Prometió el fin de los juicios a puerta cerrada,
anunció que no concentraría en sus propias manos las decisiones que correspondían al Senado, y dejó claro que su modelo de gobierno miraba hacia los años de Augusto y no hacia los años más oscuros de Tiberio o Calígula. Era exactamente lo que el Senado quería escuchar, y lo escuchó con la satisfacción de quien recibe la confirmación de lo que esperaba. Nerón compartió el poder con tres hombres que en aquellos primeros años funcionaron como los pilares reales del gobierno: Séneca, que moldeaba el discurso público y la filosofía de la administración; Burro, que controlaba la guardia pretoriana con la lealtad de un soldado que entendía que su función era servir al Estado y no a los caprichos personales del que lo encabezaba; y Agripina, su madre, que durante los primeros meses del reinado estuvo presente en los asuntos del poder con una visibilidad que no tenía precedente en la historia del Principado. Agripina no solo participaba en las decisiones, sino que lo hacía de una manera que sus contemporáneos encontraban desconcertante porque desafiaba todas las categorías que el mundo romano tenía para entender el papel de una mujer en el ejercicio del poder. Se sentaba junto a Nerón durante las audiencias con embajadores extranjeros. Nerón hizo trasladar las reuniones del Senado al palacio para que ella pudiera escucharlas desde detrás de una cortina, en una disposición que preservaba la apariencia de que una mujer no participaba en los asuntos del Estado mientras permitía que ella oyera todo lo que se decía. Su imagen apareció en las monedas imperiales junto a la de su hijo, una distinción sin precedente que declaraba visualmente que el poder del momento tenía dos caras y que una de ellas era la suya. Para Agripina, que había pasado toda su vida adulta construyendo hacia este momento, aquella visibilidad era el reconocimiento que el sistema le debía. Para Séneca y para Burro, que observaban el grado de influencia que ejercía sobre el joven emperador con la preocupación de quienes entendían que ningún poder sin contrapeso es saludable para quien lo ejerce ni para quienes lo rodean, era una situación que requería manejo cuidadoso. El manejo llegó de manera gradual y con la sutileza que la situación requería. Séneca comenzó a cultivar en Nerón la confianza en sus propios juicios que la presencia permanente de su madre tendía a suprimir, y el joven emperador respondió a ese cultivo con la receptividad de alguien que lleva toda la vida siendo dirigido y que descubre de repente que tiene la capacidad de dirigirse a sí mismo. El primer signo visible de la tensión que se estaba acumulando entre Nerón y Agripina llegó en el año 55 de nuestra era, cuando el rostro de ella desapareció de las monedas imperiales. Era un cambio que en el lenguaje visual del Imperio Romano tenía el peso de una declaración política, y Agripina lo entendió inmediatamente como lo que era, la primera señal de que el hijo que había puesto en el trono estaba comenzando a recordar que el trono era suyo. Ese mismo año Nerón comenzó una relación con una mujer llamada Claudia Acte, una liberta, una ex-esclava, que en términos de posición social representaba todo lo que el mundo aristocrático romano consideraba incompatible con la dignidad imperial. La reacción de Agripina fue la de quien no puede distinguir entre la genuina preocupación por las consecuencias políticas de la situación y el disgusto personal de una madre que descubre que su hijo tiene una vida que ella no ha diseñado. Se permitió comentarios despectivos hacia Acte que Nerón escuchó con un silencio que no era indiferencia sino acumulación, y amenazó con usar a Británico, el hijo biológico de Claudio, como alternativa de sucesión que recordara al Senado y a la Guardia que Nerón no era el único candidato disponible. Era la clase de amenaza que solo puede hacerse cuando se tiene algo real que perder, y Agripina la hizo porque era lo que tenía, pero también porque no midió con suficiente precisión lo que esa amenaza desencadenaría en el hombre que se sentaba en el trono. Británico murió en febrero del año 55 de nuestra era durante una cena en el palacio. Las fuentes antiguas describen el episodio con la consistencia de quienes están contando la misma historia desde fuentes cercanas: un veneno administrado bajo la apariencia de una bebida que había sido probada previamente para detectar exactamente esa posibilidad, un colapso al que Nerón respondió ante los presentes con la calma de quien ya sabía lo que iba a ocurrir, y una cremación apresurada al día siguiente que eliminó cualquier posibilidad de verificar la causa de la muerte. Nerón explicó públicamente que Británico era epiléptico y que lo que todos habían visto era simplemente una de sus crisis, una explicación que los historiadores modernos toman más en serio de lo que los antiguos estaban dispuestos a hacer, porque Británico sí padecía epilepsia y la muerte repentina durante una convulsión era una posibilidad real. Lo que no puede probarse en ningún sentido definitivo es si aquella muerte fue la consecuencia de su condición o de la decisión de quien lo sentó a esa mesa sabiendo lo que ocurriría. Lo que sí quedó claro después de la muerte de Británico fue que la amenaza que Agripina había usado como instrumento de presión había desaparecido, y con ella una parte significativa de su poder sobre su hijo. Nerón continuó su relación con Acte sin disimulo y sin pedir permiso,
y cuando las protestas de su madre se volvieron demasiado ruidosas simplemente la expulsó del palacio, diciéndole que su presencia en las mañanas durante los saludos formales era demasiado disruptiva para la organización del día imperial. Era una excusa que nadie se creyó y que no estaba diseñada para que nadie se la creyera, sino para dar a la exclusión una apariencia de normalidad administrativa que preservara las formas externas mientras vaciaba el contenido real de la relación. Agripina se mudó a la casa de su abuela Antonia en el Palatino, a pocos pasos del palacio pero fuera de él, y desde esa posición comenzó a construir las alianzas alternativas que siempre había sabido construir cuando el terreno que pisaba comenzaba a moverse. Pero la vida del imperio no se detenía mientras la familia imperial gestionaba sus tensiones internas, y Nerón en aquellos años demostró una capacidad para los asuntos públicos que la leyenda negra que vendría después haría todo lo posible por oscurecer. En el año 56 de nuestra era, cuando se presentó ante el Senado una propuesta de legislación sobre los derechos de los libertos que proponía dar a los patronos la facultad de reesclavizar a quienes consideraran irrespetuosos, Nerón respondió con una carta al Senado que rechazaba la generalización y pedía que cada caso se evaluara individualmente según sus méritos específicos, protegiendo así a toda una clase de personas que el sistema tendía a tratar como categoría abstracta en lugar de como individuos con historias concretas. Era el tipo de decisión que no produce el drama que llena los libros de historia pero que en la vida de las personas afectadas tiene más peso que muchas de las acciones que sí producen ese drama. En el año 57 de nuestra era tomó su segundo consulado y comenzó la construcción de un anfiteatro en el campo de Marte, un edificio cuyas cimentaciones de piedra y mármol sostenían una estructura principal de madera cubierta por un toldo azul decorado con estrellas, un espacio que reflejaba el gusto de un hombre que pensaba los espectáculos públicos no solo como entretenimiento sino como experiencia estética. Hizo donaciones directas de 400 sestercios a cada ciudadano de Roma, un gesto de generosidad material que en la economía cotidiana de la ciudad significaba algo concreto para las personas que lo recibían. Y cuando en el año 58 recibió quejas de agricultores y comerciantes de los puertos sobre los abusos de los recaudadores de impuestos, su primera respuesta fue proponer la abolición de todos los impuestos indirectos en todo el imperio, una medida que sus consejeros le persuadieron de moderar pero que en su formulación original revelaba el instinto de alguien que cuando se le presenta un problema sistémico tiende a pensar en soluciones radicales antes que en reformas graduales. Ese mismo año llegó a su vida la mujer que lo acompañaría hasta el final de su historia y que las fuentes antiguas han tratado con la ambigüedad que reservaban para las mujeres poderosas que no encajaban en ninguna de las categorías que el mundo romano tenía disponibles para ellas. Popea Sabina era noble, inteligente, extraordinariamente bella según todas las fuentes que la describen, y estaba casada. Las fuentes difieren en los detalles exactos de cómo comenzó su relación con Nerón, si su matrimonio con Otón era o no un artificio para encubrir un affair que ya existía, pero lo que no difieren es en el efecto que aquella mujer tuvo sobre el emperador. Nerón la quería con una intensidad que no había sentido por nadie antes, y quería convertirla en su esposa con la urgencia de quien ha decidido que una cosa es necesaria sin considerar completamente el coste de obtenerla. Ese coste tenía un nombre: Agripina. La madre de Nerón se opuso al divorcio de Claudia Octavia con una firmeza que no era simplemente la de una mujer conservadora que desaprobaba el comportamiento de su hijo, sino la de alguien que entendía que Claudia Octavia era el vínculo que conectaba a Nerón con la legitimidad de Augusto y que divorciarse de ella era debilitar esa conexión de maneras que tendrían consecuencias políticas reales. Pero Nerón interpretó esa oposición con los ojos de un hombre que llevaba años sintiéndose controlado, y en esa interpretación la resistencia de su madre no era sabiduría política sino el último movimiento de alguien que no había aceptado todavía que el tiempo en que ella decidía había terminado. La tensión entre los dos llegó a un punto en que, según las fuentes antiguas, Nerón llegó a creer que su madre planeaba atentar contra su vida, y tomó la decisión más irreversible de todo su reinado. El plan que se concibió para matar a Agripina reveló algo sobre la naturaleza del hombre que lo ordenó que ninguna justificación política podía suavizar completamente, la incapacidad de actuar con la directness que la decisión requería. En lugar de una orden directa, se diseñaron elaboradas estratagemas que las fuentes antiguas describen con un detalle que sugiere que quienes las registraron encontraban en su complejidad algo que iluminaba el carácter del hombre que las ordenó. El primer plan, que consistía en un mecanismo oculto en el techo de la habitación de Agripina que se desplomaría sobre ella mientras dormía, fue filtrado antes de poder ejecutarse y tuvo que ser abandonado. El segundo fue el famoso barco trampa, una embarcación diseñada para hundirse en el momento preciso, llevándose a Agripina al fondo del mar en lo que parecería un accidente.
La ocasión elegida fue el Festival de Minerva, mientras Nerón estaba en el resort de Bayas. Fingiendo querer una reconciliación, invitó a su madre a cenar con él, la trató durante toda la velada con una afectuosidad que Agripina, que no era una mujer fácil de engañar, aceptó con la guardia que alguien en su posición nunca bajaba del todo. Cuando la cena terminó, Nerón la acompañó personalmente hasta la orilla donde el barco la esperaba, y se despidió de ella con un abrazo. Lo que ocurrió a continuación en las aguas entre Bayas y la villa de Agripina en Bauli es uno de esos episodios de la historia antigua que las fuentes describen con tanta riqueza de detalle que uno sospecha que parte de ese detalle ha sido añadido por la imaginación de quienes lo contaron después. El techo plegable que debía aplastar a los pasajeros cayó, pero de manera incorrecta, matando a una acompañante e hiriendo a otras personas, pero no a Agripina. El barco intentó hundirse pero el mecanismo no funcionó como estaba previsto. Agripina y su amiga Acerronia terminaron en el agua, y cuando Acerronia gritó que era Agripina para que la rescataran fue golpeada hasta morir por quienes la oyeron. Agripina, herida en el hombro, nadó en silencio hacia unas barcas de pescadores que la llevaron a tierra, desde donde envió un mensajero a su hijo comunicándole que había sobrevivido a un terrible accidente y que estaba a salvo. Nerón recibió esa noticia con el horror de quien comprende que el problema no solo no se ha resuelto sino que se ha convertido en algo mucho más peligroso, una mujer que sabe perfectamente que su hijo acaba de intentar matarla y que tiene el tiempo y la libertad para decidir qué hacer con ese conocimiento. Envió 3 hombres a la villa de Agripina. Las fuentes antiguas describen lo que ocurrió allí con esa densidad dramática que caracteriza a los momentos en que la historia y la tragedia se superponen hasta hacerse indistinguibles. Cuando los hombres de Nerón entraron, Agripina comprendió que no habría segunda oportunidad ni negociación posible. Se dice que antes del golpe final se descubrió el vientre y les dijo que golpearan allí, en el lugar donde había llevado al hijo que mandaba a matarla. Tenía 43 años. Fue cremada esa misma noche, sin ceremonia de estado, y enterrada en una tumba sin nombre. La noticia de su muerte llegó a Roma antes que el propio Nerón, que se quedó en Nápoles el tiempo suficiente para que Séneca escribiera en su nombre una carta al Senado explicando que Agripina había sido descubierta conspirando contra la vida del emperador y que había muerto cuando sus planes fracasaron. Era una versión de los hechos que nadie creía pero que el Senado recibió con una eficiencia burocrática que decía todo lo que había que decir sobre la institución. Votaron juegos anuales para celebrar el Festival de Minerva en conmemoración del día en que la supuesta conspiración de Agripina había sido frustrada, y decretaron acciones de gracias a los dioses. Cuando Nerón regresó a Roma en junio, la ciudad lo recibió con escenas que las fuentes antiguas comparan con la bienvenida de un triunfo militar, como si hubiera vencido a un enemigo en el campo de batalla en lugar de haber mandado matar a su madre en su propia villa. Pero algo había cambiado en el hombre que volvía a Roma después de aquella noche en Bayas. Las fuentes registran que Nerón fue perseguido durante el resto de su vida por la imagen de su madre, que veía su figura en sueños, que las furias de la tradición griega se le aparecían blandiendo antorchas en sus pesadillas, que buscó ser purificado de la mancha de aquel acto visitando magos y sacerdotes que pudieran invocar la sombra de Agripina y convencerla de perdonarlo. Puede que parte de eso sea la construcción literaria de las fuentes hostiles, que encontraban en la imagen del matricida atormentado por sus propios crímenes la lógica moral que la historia necesitaba para tener sentido. Pero puede también que fuera verdad, porque los seres humanos que hacen cosas irreparables a veces descubren después que la irreparabilidad tiene un peso que ningún poder del mundo puede levantar, y que el niño que había perdido a su padre antes de poder recordarlo y que había encontrado en su madre tanto la fuente de todo lo que era como la prisión de todo lo que quería ser, cargaba ahora con las dos cosas juntas en una sola ausencia que ninguna noche de Roma podía llenar. Libre de la presencia de su madre, Nerón entró en una fase de su reinado que sus contemporáneos observaron con la mezcla de fascinación y escándalo que produce alguien que finalmente deja de contener lo que ha estado conteniendo durante mucho tiempo. Las pasiones que Agripina había tolerado en dosis controladas porque entendía que reprimirlas completamente era imposible, pero que había mantenido dentro de límites que preservaran la imagen pública que el principado requería, comenzaron a expandirse hacia espacios que el mundo romano aristocrático consideraba incompatibles con la dignidad de quien encabezaba el imperio más grande del mundo conocido. Nerón quería actuar. Quería cantar. Quería conducir carros de carreras. Quería ser visto haciendo todas esas cosas no a puerta cerrada sino ante el público que las amaba con el mismo fervor con que él las amaba, y ahora que la voz que le decía que no podía ya no estaba, comenzó a buscar la manera de hacerlo. Sus consejeros Séneca y Burro,
que entendían que la resistencia directa era contraproducente, encontraron una solución de compromiso que revelaba su habilidad para gestionar al hombre que nominalmente los gobernaba a ambos. Sugirieron que Nerón condujera carros en el Gallianum, el recinto que Calígula había construido al otro lado del Tíber, lejos de la vista del público general. La idea era que si el emperador satisfacía su pasión en privado, la presión que lo empujaba hacia la exhibición pública podría mantenerse bajo control. Lo que no calcularon, o quizás calcularon pero no pudieron evitar, fue que las multitudes no tardaron en descubrir qué ocurría en aquel recinto y comenzaron a congregarse para verlo, convirtiendo lo que debía ser una actividad privada en un espectáculo público que nadie había organizado oficialmente, pero que todos disfrutaban con el entusiasmo genuino que los romanos de cualquier clase sentían por las carreras de carros. Fue ese entusiasmo el que convenció a Nerón de que su instinto sobre la relación entre el gobernante y el pueblo era más correcto que la cautela de sus consejeros. Si el pueblo quería verlo y lo aplaudía cuando lo veía, ¿qué argumento quedaba para mantener la distancia que la tradición aristocrática insistía en preservar? El año 59 de nuestra era, el mismo año de la muerte de Agripina, Nerón instituyó los Juvenalia, los Juegos de la Juventud, para celebrar el ritual de la primera afeitada de su barba, un momento que en la tradición romana marcaba el paso definitivo a la edad adulta. Mandó construir un teatro privado en los jardines al otro lado del Tíber, donde ante un público seleccionado por invitación que garantizaba una recepción entusiasta, actuó cantando y tocando la cítara. No era el primer emperador romano que tenía inclinaciones artísticas, pero era el primero que actuaba él mismo en lugar de simplemente financiar las actuaciones de otros, y esa distinción en el mundo romano de aquel tiempo tenía el peso de una transgresión que no era meramente estética sino fundamentalmente política. Para el año 60 de nuestra era Nerón había dado un paso más, estableciendo los Juegos Neronianos, una competición de estilo griego que incluía recitaciones, música y atletismo, y que estaba modelada conscientemente sobre los grandes festivales del mundo helénico que Nerón admiraba con la intensidad de alguien que desde niño había sido educado tanto en la tradición griega como en la romana y que había decidido que la primera le era más natural que la segunda. Los juegos incluyeron competiciones de atletismo ejecutadas en la tradición griega, lo que en términos prácticos significaba que los participantes competían desnudos, una costumbre que en Grecia era tan normal como el aire que se respiraba y que en Roma produjo el tipo de escándalo calculado que Nerón encontraba estimulante. No actuó él mismo en esos juegos pero recibió de todas formas varios primeros premios por poesía latina y retórica, una distinción que sus contemporáneos críticos señalaban como el resultado inevitable de que nadie en aquella sala iba a ser el juez que denegara un primer premio al emperador. El único premio que declinó fue el de mejor interpretación de la cítara, que depositó en cambio a los pies de una estatua de Augusto, en un gesto de respeto hacia el fundador del Principado que podía leerse como genuino o como calculado o como las dos cosas simultáneamente, que es la condición habitual de los gestos que hacen quienes han crecido en el centro del poder. En el año 64 de nuestra era Nerón tomó la decisión que sus consejeros habían intentado evitar durante años, hacer su debut artístico ante el público general. Eligió para ello no Roma sino Nápoles, la antigua colonia griega del sur de Italia cuya cultura y cuyo público consideraba más receptivos a lo que quería ofrecer que la aristocracia senatorial de la capital, que encontraba todo aquello profundamente vergonzoso. La demanda de entradas fue tal que el espectáculo tuvo que trasladarse de un teatro cubierto a un espacio al aire libre para poder acomodar a todos los que querían ver al emperador actuar. Nerón apareció durante varios días consecutivos, cantando y tocando ante un público que lo aplaudía con un entusiasmo que las fuentes antiguas presentan como en parte genuino y en parte producido por los 5000 Augustiani, los acompañantes imperiales especialmente entrenados en las técnicas del aplauso griego, que Nerón había reunido para garantizar que la respuesta del público tuviera la textura correcta. Un terremoto sacudió el recinto durante una de sus actuaciones y Nerón no se detuvo, continuando su interpretación mientras el suelo temblaba bajo los pies de todos los presentes, un gesto que interpretó después como una señal favorable de los dioses y que sus admiradores celebraron como una demostración de temple artístico que pocos habrían podido igualar. Pero mientras Nerón actuaba en Nápoles y planeaba un viaje a Grecia que la muerte de Junio Silano Torcuato y una serie de presagios desfavorables le llevaron a cancelar en el último momento, el imperio que administraba en parte directamente y en parte a través de sus colaboradores producía los eventos que los libros de historia recordarían con mayor claridad que ninguna actuación musical. En el año 60 de nuestra era, en la provincia de Britania, había ocurrido algo que comenzó como un problema administrativo local y se convirtió en la crisis militar más grave que el imperio enfrentó en aquella región durante generaciones.
El rey de los Icenos, un pueblo cliente de Roma en el este de la isla, había muerto dejando a Nerón como coheredero junto a sus hijas. Los funcionarios romanos que llegaron a reclamar la parte imperial de esa herencia lo hicieron con la brutalidad de quien no entiende la diferencia entre una provincia completamente pacificada y un reino cliente que ha aceptado la autoridad romana bajo condiciones específicas. Azotaron a la reina viuda Boudica, violaron a sus hijas, y confiscaron no solo la herencia imperial sino prácticamente todo lo que los icenos poseían. La respuesta fue una rebelión que unió a los icenos con los trinovantes y con otras comunidades que tenían sus propios agravios acumulados contra el sistema romano, bajo el liderazgo de Boudica con una ferocidad que tomó completamente por sorpresa a las fuerzas romanas de la región. Camulodunum fue saqueada, la cabeza de la estatua de Claudio fue arrancada de su pedestal y arrastrada por las calles. Londinium fue atacada y destruida. Verulamium corrió la misma suerte. El gobernador Paulino, que estaba en Anglesey combatiendo a los druidas, regresó a marchas forzadas y encontró que no tenía suficientes hombres para defender las ciudades en llamas, tomando la decisión tácticamente correcta pero humanamente devastadora de dejar que siguieran ardiendo mientras reunía sus fuerzas para la batalla decisiva que él mismo elegiría en el lugar y el momento que le dieran la mejor ventaja posible. Cuando esa batalla llegó, las tribus de Boudica tenían la superioridad numérica pero Paulino tenía la posición y la disciplina de las legiones, y la combinación resultó en una derrota tribal tan completa que las propias tradiciones romanas registraron el número de muertos con una especificidad que resulta difícil de verificar pero que en cualquier caso era enorme. Boudica tomó veneno antes de caer en manos romanas. Lo que vino después fue la represalia que las legiones ejecutaron sobre las comunidades del este de Inglaterra que habían participado en la rebelión, una violencia que generó tal escasez de alimentos y tal destrucción de la capacidad productiva de la región que Roma tuvo que reemplazar al propio Paulino y enviar al liberto Políclito a evaluar la situación y comenzar la reconstrucción de lo que la venganza romana había terminado de destruir después de que la rebelión lo hubiera comenzado. Pero de todos los eventos del reinado de Nerón, ninguno ha ocupado un lugar tan permanente en la memoria colectiva de la civilización occidental, como lo que ocurrió en la madrugada del 18 de julio del año 64 de nuestra era. Un incendio comenzó en los comercios y puestos que rodeaban el Circo Máximo en Roma, y el viento que soplaba aquella noche lo convirtió rápidamente en algo que los medios que la ciudad tenía disponibles para combatirlo no podían controlar. Las llamas se extendieron con la velocidad que permite la combinación de madera, viento y la densidad de construcción de una ciudad que había crecido durante siglos sin ningún plan urbanístico que priorizara el espacio entre los edificios. Subieron por el Palatino, alcanzaron el Palacio Imperial, se extendieron por los barrios que rodeaban las 7 colinas con una voracidad que los contemporáneos describieron como si la ciudad entera estuviera ardiendo al mismo tiempo. Nerón no estaba en Roma aquella noche. Estaba en Ancio, su ciudad natal, y fue allí donde un mensajero llegó en las primeras horas de la madrugada para comunicarle lo que estaba ocurriendo. Regresó a Roma de inmediato. Lo que encontró cuando llegó fue una ciudad en la que el fuego llevaría 6 días para comenzar a ceder, durante los cuales él mismo se involucró en los esfuerzos de extinción con una energía que las mismas fuentes que lo acusan de haber iniciado el fuego no pueden negar completamente. Abrió los edificios públicos, los templos y sus propios jardines para dar refugio a los desplazados. Organizó la llegada de grano desde Ostia y redujo el precio al que se vendía para que los más pobres pudieran alimentarse. Dirigió personalmente los trabajos de contención durante aquellos días agotadores hasta que el fuego pareció finalmente controlado, y entonces comenzó de nuevo en la zona de la propiedad de Tigelino, arrasando durante 3 días más. De los 14 distritos de Roma, solo 4 salieron intactos. El 75% de la ciudad había sido destruido. La leyenda que dice que Nerón tocó el violín mientras Roma ardía no resiste ningún análisis histórico serio. El violín no existía en el siglo I de nuestra era, y aunque las fuentes antiguas mencionan que lloró y recitó versos de la destrucción de Troya ante el espectáculo del fuego, incluso eso es imposible de verificar con certeza. Lo que sí puede verificarse es que la acusación de que Nerón había ordenado el incendio para despejar terreno para la construcción de su nuevo palacio circuló por Roma con la velocidad que circulan las acusaciones que responden a una necesidad emocional real, la de darle a una catástrofe una causa humana que pueda ser identificada y responsabilizada, en lugar de aceptar que las ciudades de madera con millones de habitantes y sin sistemas modernos de extinción de incendios arden porque eso es lo que hacen cuando el viento sopla en la dirección equivocada en el momento equivocado. Para desviar la atención de esas acusaciones, o porque genuinamente tenía razones para creerlo,
Nerón identificó a los cristianos como responsables del incendio. Era una comunidad que en Roma de aquel tiempo era pequeña, relativamente reciente, y suficientemente diferente en sus prácticas y creencias como para ser vista con la desconfianza que las sociedades antiguas tendían a sentir hacia los grupos que rechazaban participar en los rituales colectivos que definían la identidad comunitaria. Las persecuciones que siguieron fueron descritas por el historiador Tácito con una vividez que ha sobrevivido 2000 años precisamente porque Tácito era hostil a Nerón pero lo suficientemente honesto como para registrar que incluso quienes no sentían ninguna simpatía por los cristianos encontraron que el grado de crueldad de los castigos excedía lo que la búsqueda de justicia podía justificar. Fueron quemados vivos como antorchas en los jardines imperiales, arrojados a las fieras en el anfiteatro, crucificados. Entre las víctimas de aquella persecución las tradiciones cristianas cuentan a Pedro y a Pablo, aunque las fuentes históricas sobre las circunstancias exactas de sus muertes son menos precisas de lo que la tradición posterior quiso establecer. La reconstrucción de Roma que siguió al incendio fue la obra urbanística más ambiciosa que la ciudad había conocido desde los días de Augusto, y Nerón la abordó con la energía de alguien que ve en la catástrofe la oportunidad de crear algo completamente nuevo donde antes había el caos orgánico de siglos de crecimiento sin planificación. Emitió regulaciones que establecían anchos mínimos para las calles, que exigían que los edificios tuvieran fachadas de piedra y no de madera, que obligaban a dejar espacios abiertos entre las construcciones para que el fuego no pudiera saltar de una a otra con la facilidad que lo había hecho aquella noche de julio. Era la primera normativa urbanística seria que Roma había tenido, y aunque los historiadores que odiaban a Nerón la presentaron como la imposición de un tirano sobre la iniciativa privada de los ciudadanos que querían reconstruir sus propias casas, su efecto a largo plazo sobre la seguridad de la ciudad fue innegable. Si llegaste hasta aquí, significa que eres alguien que verdaderamente disfruta del contenido como este, y eso para nosotros vale muchísimo. Si este vídeo le añadió algo a tu día, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste del viaje, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva, porque hay muchas historias extraordinarias que todavía están por llegar. Y ahora queremos escucharte a ti, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende y nos llena de gratitud ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. En el centro de esa Roma reconstruida, Nerón levantó la Domus Aurea, la Casa Dorada, el palacio que se ha convertido en el símbolo más poderoso de su supuesta megalomanía y que en su concepción y en su ejecución era también una de las obras arquitectónicas más extraordinarias que la antigüedad romana produjo. 100 acres en el corazón de la ciudad, con un lago artificial donde más tarde se construiría el Coliseo, jardines que incluían bosques, campos de cultivo y viñedos dentro de los límites de la ciudad más poblada del mundo, y en el centro un palacio cuyas salas estaban decoradas con frescos y dorados y mecanismos giratorios en el techo que hacían llover flores y perfumes sobre los comensales durante los banquetes. En su inauguración Nerón habría dicho que por fin empezaba a vivir como un ser humano, una frase que sus enemigos citaban como evidencia de arrogancia desmesurada y que sus defensores interpretaban como la expresión genuina de alguien que había pasado toda su vida en un papel que nunca había elegido completamente y que encontraba en aquel espacio algo parecido a la libertad que ninguna otra parte del mundo le había dado. El año 62 de nuestra era había traído la muerte de Burro, el prefecto pretoriano que junto a Séneca había sido uno de los pilares del gobierno en los años buenos del Principado. Con Burro muerto, Nerón nombró a Tigelino como prefecto, un hombre cuyo carácter era tan diferente del de su predecesor que el cambio equivalía a una declaración de intenciones sobre la dirección que el reinado iba a tomar. Tigelino no tenía el estoicismo moral de Burro ni el interés de Séneca en mantener al emperador dentro de límites que preservaran la institución del Principado. Era el tipo de hombre que el poder produce en su periferia más oscura, alguien cuya utilidad dependía precisamente de su disposición a no preguntar si lo que se le pedía era correcto sino simplemente a hacerlo con la eficiencia que la falta de escrúpulos proporciona. Séneca, que entendió lo que ese nombramiento significaba para su propia posición, comenzó a retirarse gradualmente de los asuntos del gobierno, pidiendo permiso para apartarse, devolviendo a Nerón las fortunas que éste le había dado, buscando una salida que preservara su integridad sin provocar la confrontación directa que sabía que no podría ganar. Ese mismo año Nerón finalmente obtuvo lo que había querido desde el año 58, divorciarse de Claudia Octavia y casarse con Popea. La muerte de Burro había eliminado al consejero más firme en su oposición a esa idea, y Tigelino facilitó lo que su predecesor había impedido.
Pero la popularidad de Claudia Octavia entre el pueblo de Roma hizo que su exilio a Campania desencadenara manifestaciones en las calles que los pretorianos tuvieron que dispersar. Para justificar algo más severo, Nerón recurrió una vez más a Aniceto, el mismo hombre que había organizado el asesinato de Agripina, que aceptó confesar un adulterio ficticio con Claudia Octavia a cambio de un exilio cómodo en Cerdeña. Esa confesión fue el pretexto que permitió trasladar a Claudia Octavia a la isla de Pandataria, donde sus venas fueron abiertas para simular un suicidio. Tenía 20 años. En enero del año 63, Popea dio a luz a una niña en la villa imperial de Ancio, la misma ciudad donde Nerón había nacido. La alegría fue inmensa y el Senado colmó de honores tanto a Popea como a la pequeña Claudia, a quien otorgó el título de Augusta junto con su madre. Pero la felicidad duró apenas unos meses, cuando la niña murió y Nerón vivió ese duelo con la misma intensidad descontrolada con que había vivido todo lo demás, la misma que lo hacía incapaz de la moderación que el mundo que lo rodeaba le exigía constantemente y que él constantemente ignoraba. La deificó, le mandó construir un templo, y el vacío que dejó se añadió a todos los demás vacíos que aquel hombre había acumulado desde la infancia sin encontrar nunca la manera de llenarlos. El año 65 de nuestra era comenzó con la muerte de Popea y con el descubrimiento de la conspiración más amplia y más peligrosa que el Principado de Nerón había enfrentado hasta entonces. La conjura que la historia conoce como la conspiración pisoniana llevaba meses gestándose en los márgenes del poder romano, alimentada por resentimientos que el incendio de Roma y la construcción de la Domus Aurea habían convertido en algo lo suficientemente concreto como para que hombres que hasta entonces habían limitado su descontento a los murmullos privados estuvieran dispuestos a actuar. El senador Gneo Calpurnio Pisón, que públicamente representaba el papel de amigo leal del emperador mientras en privado alimentaba una animosidad que llevaba años acumulando, fue el nombre en torno al cual convergieron los que buscaban una alternativa, y la conspiración creció hasta incluir a senadores, equestres y a un número significativo de oficiales de la propia Guardia Pretoriana, incluyendo al segundo prefecto Fenio Rufo. Lo que aceleró el momento de actuar fue la detención de la Liberta Epicaris, que había intentado por su cuenta reclutar a un capitán de la flota de Miseno y que fue denunciada por el mismo hombre a quien intentaba convencer. Epicaris sabía lo que venía cuando cayó en manos de Tigelino, y se sometió a la tortura con una determinación que las fuentes antiguas registran con la admiración que no podían negar. No pronunció un solo nombre, no entregó a ninguno de los conspiradores, y cuando llegó el día en que debían llevarla de regreso a la sala de torturas se mató ella misma con las correas de su silla, porque sabía que el dolor podía llegar a un punto en que el cuerpo traicionara lo que la voluntad quería guardar. Murió sin haber dicho nada que comprometiera a nadie, una libertad que no aparece en los libros de historia con la frecuencia que la historia de los emperadores y sus conspiradores, pero cuyo valor en aquel momento fue tan real como cualquier otro acto de la conjura. Los conspiradores, que habían estado esperando el Festival de Ceres en abril para ejecutar el plan, fueron traicionados por uno de los suyos antes de que llegara ese día. Nerón no dudó. Pisón no resistió y se suicidó cuando los pretorianos llegaron a su puerta. La ola de ejecuciones, suicidios forzados y destierros que siguió fue la más amplia del reinado, y entre sus víctimas estaba un nombre que pesaba de manera diferente a todos los demás, Séneca. El filósofo que había moldeado el discurso público del Principado desde sus primeros días, que había educado al emperador desde su infancia y que llevaba años intentando retirarse gradualmente de un poder que ya no reconocía como suyo, recibió una orden que le dejaba la elección entre el arresto y el suicidio. Eligió el suicidio con la serenidad que su propia filosofía exigía, abriéndose las venas en presencia de sus amigos mientras discutía con ellos con la calma de quien ha pasado toda la vida preparándose para exactamente ese momento. Antes de morir habría dicho que Nerón había matado a su madre y a su hermano adoptivo, y que ahora no le quedaba nada peor que hacer salvo matar a su propio maestro. Ese mismo año 65 también trajo la muerte de Popea. La versión que las fuentes antiguas transmitieron con mayor insistencia decía que Nerón la pateó hasta la muerte en un arrebato de rabia después de que ella lo reprendiera por regresar tarde de las carreras de carros, y esa imagen del emperador matando a patadas a su esposa embarazada se ha repetido durante 2000 años con la adherencia que tienen las historias que satisfacen una necesidad moral. Los historiadores modernos la tratan con el escepticismo que merece. Lo más probable es que Popea muriera de una hemorragia durante un aborto espontáneo, una causa de muerte perfectamente compatible con lo que los textos médicos de la época describen y que no requiere de ninguna intervención violenta para explicarse. Nerón la lloró con una intensidad que todas las fuentes reconocen, rechazó la cremación tradicional romana y ordenó que fuera embalsamada al modo de las reinas egipcias,
y pronunció él mismo su elogio fúnebre. La mandó deificar. Era la segunda vez en su vida que perdía a una mujer que había amado de esa manera particular en que se ama a quien uno siente que lo conoce de verdad, y el vacío que dejó aquella muerte se añadió a todos los demás con un peso que las fuentes más hostiles interpretaron como merecido y que cualquier mirada honesta reconoce ampliamente como humano. Lo que quedaba del reinado después de la conspiración pisoniana tenía la textura del vidrio después de una fractura, seguía siendo reconocible como lo que había sido, pero las grietas corrían en todas las direcciones y nadie podía garantizar cuánto tiempo resistiría antes de romperse completamente. Nerón se casó por tercera vez en el año 66, con Estatilia Mesalina, cuyo marido había sido obligado a suicidarse en el contexto de la purga pisoniana. Ese mismo año finalmente realizó el viaje a Grecia que llevaba años planeando, y se marchó a la provincia con la misma determinación con que había pospuesto el viaje tantas veces, dejando la administración de Roma en manos de los libertos Helio y Políclito bajo la supervisión del prefecto Ninfidio. En Grecia, Nerón vivió el periodo de su vida que más se parecía a lo que siempre había querido ser. Participó en todos los grandes festivales, recibió aproximadamente 1800 premios en las distintas competiciones, incluyendo uno por conducir una cuadriga de 10 caballos en una carrera en que sufrió un accidente del que salió ileso por puro azar. No visitó Atenas ni Eleusis, supuestamente porque seguía siendo perseguido por la imagen de su madre y no quería acercarse a los lugares donde las tradiciones religiosas griegas convocaban con mayor poder a los espíritus de los muertos que un hijo había matado. En noviembre del año 67, en el punto más alto de su entusiasmo por la cultura griega, anunció la liberación de toda la provincia de Grecia de la obligación de pagar impuestos al imperio, un gesto de una generosidad política tan extravagante que incluso sus admiradores encontraban difícil defender como política sensata, y cavó personalmente el primer palada de tierra para el canal que quería construir a través del Istmo de Corinto, un proyecto que como tantos otros que había iniciado quedó incompleto. Pero mientras Nerón actuaba en los teatros de Grecia, en Roma la situación se deterioraba con una rapidez que sus mensajeros tardaban en comunicarle y que él tardaba en tomarse en serio cuando finalmente llegaban las noticias. Helio viajó personalmente a Grecia para advertirle de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en la capital, y solo cuando vio al hombre que había dejado a cargo de Roma presentarse en persona con esa urgencia en el rostro aceptó Nerón que había llegado el momento de volver. Regresó a Roma a principios del año 68, desfiló en un triunfo que él mismo organizó conduciendo el carro que había pertenecido al divino Augusto, y se instaló en la bahía de Nápoles con la indiferencia de quien no termina de creer que las crisis que no puede ver con sus propios ojos sean tan reales como las que se desarrollan delante de él. La rebelión que cambió todo llegó de un lugar que nadie en el entorno imperial había identificado como la amenaza más inmediata. Gayo Julio Vindex, gobernador de una provincia gálica y de origen aristocrático galo-romanizado, se levantó en armas proclamando lealtad al Senado y no al emperador, acusando a Nerón de indignidad para el cargo con la retórica de quien lleva tiempo esperando el momento de decir lo que piensa. Nerón recibió las primeras noticias de la rebelión de Vindex con una calma que sus contemporáneos interpretaron como indiferencia y que era posiblemente la reacción de alguien que había sobrevivido a 2 conspiraciones senatoriales y que no veía en el levantamiento de un gobernador provincial la amenaza existencial que en realidad era. Cuando finalmente convocó al Senado en una sección terminada de la Domus Aurea, prefirió hablar de las maravillas de ingeniería de su nuevo palacio antes que del estado de la rebelión, una elección de prioridades que sus contemporáneos recordaron durante mucho tiempo. Pero la rebelión se expandió con una velocidad que ya no podía ignorarse cuando Galba, el gobernador de Hispania que había servido bajo Germánico y que era conocido por todos como uno de los generales más respetados del imperio, declaró su lealtad al Senado en lugar de al emperador el 2 de abril del año 68. Otros gobernadores lo siguieron con rapidez, incluyendo Otón, que seguía en Lusitania desde el día en que Nerón lo había enviado allí para quedarse con Popea. Nerón ordenó que las legiones del Rin marcharan contra los rebeldes y se preparó para enviar fuerzas a Italia en una respuesta militar que en el papel tenía suficiente sustancia como para ser eficaz. Llegó incluso a considerar acompañar personalmente a sus tropas, aunque según las fuentes el plan consistía en llevar instrumentos musicales en los carros para entretener a los soldados y proporcionar concubinas disfrazadas de guerreras amazonas como compañía de combate, una imagen que sus enemigos difundieron con el deleite de quien encuentra el detalle perfecto para ilustrar lo que quiere ilustrar. El comandante de las legiones del Rin, Verginio Rufo, aplastó militarmente al ejército de Vindex con una eficiencia que demostró que las legiones seguían siendo formidables, matando a 20.000 galos en un enfrentamiento que llevó a Vindex al suicidio.
Pero el mismo éxito militar que debería haber reforzado la posición de Nerón se convirtió en su debilidad, porque sus propias tropas comenzaron a aclamar a Verginio como emperor, y Verginio, en un gesto que desconcertó a todos los que esperaban que aceptara, rechazó la aclamación y escribió al Senado diciendo que esperaría sus instrucciones. Era el Senado al que declaraba lealtad, no al emperor. La distinción no era sutil. Ninfidio Sabino, el prefecto pretoriano que Nerón había nombrado tras la conspiración pisoniana para tener junto a él a alguien en quien pudiera confiar, hacía tiempo que había tomado su propia decisión sobre en qué lado del momento histórico quería estar. En contacto secreto con los agentes de Galba, organizó lo que vendría a continuación con la meticulosidad de quien ha estado preparando su siguiente movimiento mientras ejecutaba el anterior. Convenció a una parte de las tropas imperiales de que Nerón había abandonado Roma, envió por adelantado a Alejandría la guardia germánica del emperor y a varios de sus libertos más leales bajo el pretexto de preparar un viaje que Nerón en realidad nunca haría, y cuando Nerón les ordenó a los pretorianos que lo escoltaran a hostias ampliamente se negaron. Esa noche Nerón se fue a dormir todavía guardado. Cuando despertó en mitad de la noche el palacio estaba casi vacío. Los pretorianos se habían ido. Los sirvientes se habían ido. De todos los que debían estar allí quedaban apenas unos pocos, entre ellos 2 libertos, Faón y Epafrodito, y Esporus, el joven al que Nerón había tomado consigo después de conocerlo en Grecia porque su parecido con Popea era tan perturbador que las fuentes antiguas no saben si describirlo como amor o como delirio. Los 4 salieron del palacio en la oscuridad, con los rostros cubiertos para no ser reconocidos, y cabalgaron hacia la villa de Faón en las afueras de Roma. Allí llegó la noticia. El Senado lo había declarado enemigo público y lo buscaba para ejecutar sobre él el castigo más antiguo y más brutal que la ley romana reservaba para los traidores, que consistía en ser arrastrado desnudo por las calles y golpeado hasta la muerte con varas. Era el final de la línea Julio-Claudia, el final de la familia que Augusto había construido como el eje sobre el que giraría el imperio para siempre, el final del niño que había nacido en Ancio en el año 37 con los rayos del sol tocándolo antes de tocar el suelo. En la madrugada del 9 de junio del año 68 de nuestra era, con el sonido de los caballos de los soldados que llegaban a la villa, Nerón salió al exterior con Epafrodito y se clavó un cuchillo en la garganta. Antes de morir pronunció las últimas palabras que las fuentes le atribuyen, una frase que en su brevedad contenía toda la distancia entre el hombre que había sido y el papel que el mundo le había asignado: «Qué gran artista muere en mí». Su cuerpo fue reclamado por Claudia Acte, la primera mujer a quien había amado de verdad, la ex esclava que su madre había despreciado y que los consejeros habían tolerado y que el mundo aristocrático romano había encontrado incompatible con la dignidad del principado. Ella lo preparó para la cremación junto a 2 de sus nodrizas de infancia, y sus cenizas fueron depositadas en silencio en el mausoleo de la familia Domicia, la familia de su padre biológico, el hombre de la barba de bronce que había dicho al nacer su hijo que de él y de Agripina no podía venir nada que no fuera una desgracia para todos.